15 minutos. Bien, como todo el mundo sabe, el amor, seguramente lo habrán oído, el amor es poesía y es magia y mueve el mundo. Eso es lo que se dice, pero ¿por qué se dice eso? ¿Qué pruebas tenemos? Tenemos las experiencias personales. Hay millones de experiencias personales por todo el mundo, como las hay también de la acupuntura o de la homeopatía, pero nada de eso demuestra que funcione. ¿Qué más pruebas tenemos de que el amor es poesía y es magia y mueve el mundo? Tenemos, aquí hay muchos escritores y escritoras, tenemos la ficción. Si vamos a los clásicos, ya en la Odisea, la trama es de amor. Odiseo cruza el mundo entero por Penélope. Si vamos al gran clásico español, el que da nombre a este instituto, Don Quijote, el hidalgo caballero, también hace todo lo que hace, muchas páginas, demasiadas en mi opinión, por su amada Dulcinea. Es decir, que el amor es algo constituyente a la ficción. Es la trama, a veces es incluso el objetivo del héroe o de la heroína y a veces es incluso su obstáculo. Pero no fue hasta el siglo XVII que el amor se convirtió en el centro de la cultura, en lo más alto. Fue con el romanticismo. Tengo apuntada una frase que me encanta de Percy Shelley, que entonces era uno de los grandes, escribió: el amor es el espíritu dentro de dos formas. Es una frase hermosa que probablemente solo firmaría alguien como Paulo Coelho. Afortunadamente, todos estos grandes escritores románticos murieron de sífilis o se suicidaron, demostrando que posiblemente su visión del universo no era la más adecuada. Y el romanticismo quedó en un cierto letargo dentro de la ficción. Y no fue, curiosamente, hasta mediados del siglo XX cuando el romanticismo volvió de nuevo a ser el centro de la cultura. Ocurrió en un pequeño distrito de Los Ángeles, California, llamado Hollywood. Esa gente cogió el amor e hizo el gran negocio del siglo XX. Inventaron incluso todo un lenguaje que ahora todos asumimos con normalidad, incluso en nuestro día a día, pero es un puro constructo cultural del siglo pasado. Por ejemplo, los violines de fondo. Por ejemplo, las noches estrelladas. Uno muy claro, que llueva cuando te rompan el corazón. En la vida en general no llueve cuando te rompen el corazón. Puede que llueva. Yo soy de un sitio donde llueve mucho, entonces es probable. Pero, por ejemplo, si eres de Sevilla o de Cuba, pues no llueve cuando te rompen el corazón. Lo normal es que haya mucho calor y mucha humedad cuando te rompen el corazón. Pero, sin embargo, nada de eso fue el gran icono del romanticismo. El gran icono del romanticismo construido por Hollywood fue el beso. Esos besos que seguramente ustedes los tienen en la cabeza, cervicalmente imposibles, con una angulación de 90 grados centígrados aproximadamente, con las bocas muy abiertas e inmóviles. Si visitan ahora películas de Howard Hawks o de Billy Wilder, verán que las bocas no se mueven, o sea, estaban completamente quietos, como si hubieran hecho vacío y no pudiesen. En fin, el hecho es que en la ficción, ciertamente el amor es poesía y es magia y mueve el mundo, pero eso tampoco nos vale como prueba irrefutable de que el amor sea poesía y magia y mueva el mundo, porque la ficción es mentira. Acabamos de ver toda una mesa en la que incluso se ha dicho que hasta el periodismo es mentira, con lo cual la ficción ni se lo digo. Bien. Entonces, ¿cómo podemos saber si realmente el amor es poesía y es magia y mueve el mundo? Bueno, pues solo tenemos una herramienta, que es ir a los hechos, es ir a la evidencia, a lo demostrable, es ir, por tanto, al método científico. Bien, vamos a hablar del amor desde un punto de vista científico, estrictamente científico. ¿Qué sabemos de el gran icono, el centro absoluto del amor, es decir, del corazón? ¿Qué sabemos del corazón? El corazón, antes de nada, debo dejar claro, porque hay confusión en este sentido, el corazón no es esa cosa como con dos abulvamientos semicirculares en la parte de arriba y un vérticito en la de abajo. El corazón, de hecho, es una cosa espantosa, como con forma de patata, hueca, porosa, una cosa, en definitiva, bastante asquerosa. Y, sin embargo, la humanidad, por algún motivo, lo eligió como icono del amor. El corazón es prácticamente el logotipo del amor. Podíamos haber elegido otro órgano interno, podíamos haber elegido el riñón o el intestino grueso, por ejemplo, pero elegimos el amor, elegimos el corazón. ¿Y qué sabemos científicamente del corazón? Sabemos dos cosas. Uno, que el corazón bombea sangre a todo el cuerpo, y sabemos otro dato precioso. Fíjense, el corazón es el primer órgano que se forma en el embrión. Esto, por ejemplo, esta frase, si te la coge Paulo Coelho, pues te hace un libro o incluso una tetralogía, probablemente, sin ninguna idea más, además. Pero el hecho es que no hay nada mágico en eso. El corazón es el primer órgano que se forma en el embrión porque es necesario que haya un órgano que bombee sangre, que irrigue sangre, para que se puedan formar los demás órganos. Es decir, que no hay nada mágico. Y, sin embargo, cuando nos abandonan o cuando nuestra pareja se va, decimos que se nos ha roto el corazón. ¿No? Creo que en todos los idiomas. ¿Es un cliché? ¿Es una metáfora? Obviamente. ¿O no es un cliché y no es una metáfora?
Pues fíjense, en los años 90, dos investigadores japoneses se dieron cuenta de una cosa muy extraña, que había gente que sufría un infarto de miocardio sin tener una enfermedad coronaria. Lo que les pasaba es que el ventrículo izquierdo del corazón sufría una deformación abrupta, prácticamente de la noche a la mañana. Investigaron por qué, formaron un grupo de control y se dieron cuenta de que ese fenómeno, esa deformación del corazón, ocurría cuando el paciente tenía un pico de estrés muy alto. Crisis de ansiedad, por ejemplo, por la defunción de un ser querido o, por ejemplo, por la ruptura amorosa. Como ellos eran japoneses, tirando de su cultura y mirando aquellas gráficas de aquel ventrículo izquierdo pocho, ellos dijeron que se parecía a un pulpo en una vasija, que en japonés es Takotsubo. Esa enfermedad real existente se llama miocardiopatía de Takotsubo o síndrome del corazón roto. Pero fíjense qué cosa más curiosa. Esto lo sabemos desde los años 90. Sin embargo, durante siglos, pueden rastrear la literatura clásica, se ha hablado del corazón como el centro del amor. Pero no es hasta los años 90 del siglo XX en que descubrimos que, vaya, hay una evidencia científica real en todo esto. Pero, ¿es el corazón el epicentro del amor, el único epicentro? Si ustedes están enamorados desde hace poquito, desde hace un mes, 2 meses, 3 meses, habrán notado un fenómeno curioso en su estómago. En nuestro idioma, en español, lo llamamos mariposas. Tenemos mariposas en el estómago. Eso estaremos de acuerdo en que tiene que ser una metáfora, porque si algo nos ha demostrado la ciencia es que el amor no genera insectos, ni siquiera insectos bonitos, dentro del aparato digestivo. Efectivamente es una metáfora, estén tranquilos. ¿Qué sabemos del aparato digestivo? Del aparato digestivo sabemos que tiene células nerviosas, no sé si lo saben ustedes, pero hay algo muy interesante en las células nerviosas del estómago. Lo interesante es que sabemos que están conectadas con los procesos psicológicos. Sabemos que las células del estómago reaccionan a las emociones. De hecho, se suele decir que esas células, que el estómago es la caja de resonancia de nuestras emociones. Por eso, por ejemplo, cuando estamos nerviosos por una reunión de trabajo, nos duele la tripa. Mucha gente le duele la tripa cuando está muy nerviosa. Es una manifestación en las células nerviosas del aparato digestivo de procesos puramente psíquicos, de estrés, de ansiedad e incluso de amor. Las mariposas en el estómago no son una cosa psicótica de 4 locos, son reales. Las células nerviosas del estómago reaccionan al amor. Hemos dicho al principio que el amor es poesía y es magia, y que es el motor del mundo. Seguramente conocen una cita preciosa de Arthur C. Clarke que dice que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Es una gran cita, yo la llevaría un paso más allá. Yo diría que no solo una tecnología avanzada, en realidad cualquier cosa que no entendamos es indistinguible de la magia. Durante gran parte de la humanidad los truenos eran expresiones de un dios enfadado. Así que es posible que el amor no sea magia, sino simplemente una cosa química tan compleja que lo que ocurre es que no vemos el truco. Vamos a hacer un viaje. Visualicen esta imagen, ¿vale? Estamos en la guerra, en las trincheras. Disparos, explosiones por todas partes, caos, ruido. En la trinchera está Mike. Mike es un buen hombre, es un buen soldado, es estadounidense, por tanto es bueno, hombre y buen soldado, todo bien en él. Es un héroe, es un tío, es un gran tipo. Pero Mike está asustado, lógicamente, las balas vuelan sobre su cabeza, está aterrado el hombre, así que no se atreve ni a asomar la cabeza por la trinchera por miedo a que se la vuelen. Así que se queda ahí tirado esperando a ver si pasa el tiroteo, pero el tiroteo no pasa. Así que hace una cosa bastante poco prudente en guerra. Es muy improbable que alguien de aquí acabe en una guerra, pero por si acaso le recomiendo que no se quiten el casco. Mike se quita el casco. ¿Por qué? ¿Está loco? No. Se quita el casco porque dentro del casco, bajo el forro, tiene una foto de Susan. Susan es su amor. Está allí en Minnesota. Es una hermosa mujer rubia. Y bajo las balas, Mike mira la foto de Susan y le susurra incluso cosas tipo te quiero, Susan, no sé por qué viene, dice cosas, está asustado. El caso es que mientras mira esa foto, explota algo a su alrededor, cerca de él, y un trozo de metralla se clava en su estómago. Empieza a gritar, duele como, sin duda ustedes lo saben, como duelen las cosas en las películas americanas, que es con un dolor de 1000 demonios. Le duele muchísimo a Mike, Mike grita, sangra como un cerdo, y 2 compañeros suyos, soldados estadounidenses y buenos hombres, porque son estadounidenses, que están allí, que se llaman John y Jimmy. John y Jimmy le ven que está gritando, está haciendo esparajismos, una hermosa palabra que probablemente la traductora ahora mismo se acaba de desmayar.
está haciendo gestos de dolor y John y Jimmy van a por él. Jimmy le coge de los pies. John le coge, he dudado porque no me acordaba, el otro era John. John le coge de los hombros y se lo van a llevar a la enfermería. Pero Mike dice, no, alto. John y Jimmy se detienen, no entienden lo que ocurre y Mike les dice, la foto. John y Jimmy miran al suelo, empiezan a buscar y encuentran la foto de Susan. Cogen la foto y se la dan a Mike. Y Mike mira esa foto y aunque tiene la mitad del intestino grueso ahí derramada en el suelo, se siente mejor. Mike se siente mejor. La cuestión ¿es posible que Mike se sienta mejor? Bueno, pues esa pregunta, no exactamente así, pero más o menos esa pregunta, se hicieron los investigadores de la Universidad de Stanford hace unos años. Y para encontrar una respuesta hicieron el siguiente experimento, un experimento muy interesante. Cogieron un grupo de 15 sujetos. A esos 15 sujetos les metieron en escáneres cerebrales. Los 15 se decían enamorados. Les metieron en escáneres cerebrales para monitorizar sus respuestas neuronales. Y les aplicaron calor creciente en las palmas de las manos hasta quemarles. Y fueron mirando las reacciones de su cerebro. Pasado unos días, repitieron exactamente el mismo experimento con exactamente los mismos sujetos, aplicándoles exactamente el mismo calor. Solo cambiaron una cosa, que es, en el escáner cerebral les colocaron para que vieran en todo momento la fotografía de la persona amada. En todos los casos, el dolor leve descendió en un 40% y el dolor agudo descendió en un 15%. Es decir, que descubrieron una cosa absolutamente asombrosa, y es que el amor activa el mecanismo de recompensa del cerebro, genera dopaminas. En otras palabras, el amor es analgésico. Todo esto que le estoy diciendo está, por supuesto, publicado en revistas científicas. Sigamos con Mike. Mike, le hemos dejado con el intestino fuera, hecho un Cristo. Jimmy y Johnny le llevan a la enfermería y se cura muy rápido. ¿Por qué? Porque los enfermeros son estadounidenses y son buenos hombres y buenos enfermeros. En apenas 4 horas el hombre está como nuevo, nunca se había encontrado mejor. Le licencian con honores y Mike entra en un avión y vuelve a Minnesota, a su Minnesota natal. Es un viaje largo porque está en algún país extraño. Es un viaje largo, pero Mike no pega ojo, no puede dejar de mirar la foto de Susan, pensar en ella, por fin va a verla, va a cumplir su sueño, que es casarse con ella y tener 7 hijos, que es la media en Minnesota. Cuando el avión aterriza en Minnesota, Mike baja, va directamente a un concesionario y alquila un Ford Galaxy del 64 color champán, que son el tipo de cosas que hacen los americanos, por algún motivo, los estadounidenses, perdón, que aquí hay más americanos, y va directamente a la casa de Susan. Pero no llega a salir del Ford Galaxy del 64 color champán. No llega a salir porque cuando para el coche delante de la casa de Susan, la ve en el porche. Allí está Susan, maravillosa, preciosa. El sol además le da un ángulo que hace que sea aún más hermosa. Pero a su lado y cogido de la mano está el imbécil de Flanagan. Flanagan es un cretino que se libró de ir a la guerra alegando que tenía pies planos. Pero en realidad no se lo creyó nadie. Por ejemplo, Mike nunca se lo creyó porque era un cobarde. Ya era un cobarde en el instituto y lo siguió siendo. Pero ahí está, cogido de la mano de Susan. Y lo que es aún peor, hay una tercera persona con ellos. Un pequeño diablillo de pelo rojizo, que es el pelo del maldito Flanagan, y con la mismita cara de Susan. El niñito corre por ahí y Mike, en el Ford Galaxy del 64 color champán, no puede creer lo que está viendo. No puede creer lo que está viendo porque Susan, cuando él se fue a la guerra, le dijo que le esperaría. Le dijo que lo suyo era para siempre y que esperaría todo lo que hiciera necesario. Todo lo que fuera necesario, los años que fueran necesarios. Y el idiota de Mike se lo creyó. ¿Por qué? Porque Mike no sabe de ciencia. Porque si supiera de ciencia, sabría que en 2005 un grupo de investigadores de la Universidad de Pavía, en Italia, descubrió que el amor romántico en ningún caso dura más de 3 años. Verán, hay unas cositas llamadas neurotrofinas. Las neurotrofinas son unos pequeños bichitos que tenemos dentro, unas proteínas que, entre otras cosas, se encargan de, por decirlo de algún modo, de proteger a las neuronas. Las neurotrofinas en nuestra vida se mantienen generalmente estables, salvo que tengas, obviamente, una enfermedad. Se mantienen estables. Y lo que hicieron estos investigadores fue, en un gran grupo de estudio, seleccionaron a gente que llevaba menos de un año enamorada.
gente que llevaba entre 1 y 3 años enamorada y gente que llevaba más de 3 años enamorada. Se dieron cuenta de que la gente que llevaba menos de un año enamorada tenía un nivel de neurotrofinas altísimo, disparadísimo. La gente que llevaba relaciones de entre 1 y 3 años, ese nivel altísimo de neurotrofinas iba poco a poco bajando, lentamente, durante 2 años. Y a partir del tercer año todo el mundo tenía las neurotrofinas completamente normales. Las neurotrofinas son, por ejemplo, eso que nos hace que nos suden las manos cuando nos ponemos nerviosos o que nos revoloteen mariposas en el estómago. Es decir, que el amor no dura 3 años. Pero entonces, ¿qué le pasa a Mike? ¿Por qué está así? Ahora mismo Mike está en el Ford Galaxy, tiene el corazón con forma de pulpo en una vasija, no sabe qué hacer, así que va a un motel. Se encierra, compra una botella de whisky, que es lo que hacen los estadounidenses cuando están tristes. No puede apenas moverse, no puede ni pensar. Lleva más de 3 años fuera. ¿Qué le ocurre? Bueno, lo que le ocurre es bastante sencillo. Este hombre ha estado 3 años en la guerra, sin ver a Susan y sin Susan verle a él. En ese tiempo, en una situación de estrés altísimo, su cerebro, cada vez que pensaba en Susan, generaba dopamina, generaba oxitocina, generaba una serie de sustancias químicas que le alegraban, le rebajaban el estrés. Son exactamente las mismas sustancias que generan el amor en todos ustedes y son exactamente las mismas sustancias que generan, por ejemplo, la adicción al tabaco, la adicción a la cocaína o la adicción al juego. Es decir, que lo que le pasa a Mike es que el pobre idiota se había hecho yonki de Susan. Era un Susan dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor es un asco, que no debemos amar, que hay que evitar amar porque vas a acabar con el corazón como un pulpo en una vasija. Verán, en 2005 no. A finales de los años 30, la Universidad de Stanford, el grupo de psiquiatría, empezó a hacer probablemente el estudio más gigantesco y ambicioso que jamás se ha hecho. Quizá lo conozcan. Se llama el Grant Study. Su objetivo era descubrir por qué merecía la pena vivir. Durante más de 70 años analizaron a 268 personas. Concretamente, el estudio empezó en el año 1938 y acabó a mediados de los 90. Lo que hacían los psiquiatras era muy sencillo. Con esos 238 sujetos, les citaban aproximadamente cada año y les hacían un análisis psiquiátrico. Les preguntaban qué tal les había ido ese año, qué aspiraciones tenían, les había ido bien, les había ido mal, cuáles eran sus miedos, cuáles eran sus frustraciones, durante prácticamente toda su vida, desde que eran universitarios, no tenían ni 20 años, hasta la jubilación. El resultado de este estudio salió en los años 90, lo pueden buscar, y llegó a la conclusión de que lo único que importa en la vida es el amor. A ni uno solo de los sujetos de estudio les acababa importando ni el dinero, ni el trabajo, ni la posición social, ni la posición económica. Es más, ese estudio descubrió que la gente más feliz era aquella que había mantenido relaciones amorosas largas, bien fuera con una pareja, bien fuera con amigos, con quien fuera. A pesar de que obviamente hacía mucho que no notaban mariposas en el estómago. Los científicos llamaron a ese efecto conexiones. Y llegaron a la conclusión de que la clave de la felicidad eran las conexiones. La gente que durante mucho tiempo, largos periodos de tiempo, se mantenía conectada con otros. ¿Y qué pasa con Mike? Le hemos dejado hecho una mierda en el motel, enganchado al whisky, sudando, temblando, su vida es un asco. Rompe la botella de whisky contra la porcelana de la nevera, se va a abrir el cuello, cuando de repente abren la puerta. Por ahí entra una mujer hispana con una aspiradora y él está a punto de decirle lo que dicen los señores en las películas americanas, cosas tipo, es que un hombre no puede estar tranquilo aquí, o algo así. El caso es que no llega a decirlo porque cuando abre la boca se fija en esos ojos y en esa boca. Y él en la vida ha visto unos ojos así, no lo puede creer y durante un segundo se olvida de Susan. Le da igual, Susan, Flanagan, el maldito chiquillo sin cuello, todo le da completamente igual. Él no se da cuenta, pero empieza a producirse una serie de fenómenos químicos a toda velocidad en su cuerpo, desde el cerebro hasta la planta de los pies. Empieza a notar cosas en la cabeza, cosas en la tripa, en todas partes. Lo que está ocurriendo en una décima de segundo y sin que Mike pueda hacer absolutamente nada para evitarlo, es que todo su organismo está trabajando para construir una cosa mágica y que jamás entenderemos, que se llama
amor. Gracias.